Acompáñame a hacer hoy este antojito, así que comencemos agregando una taza de arroz en un bowl. En este caso estoy utilizando un arroz integral de grano corto. También puedes utilizar uno de grano largo o el arroz japónico, que es el arroz tradicional. Lávalo para extraer un poco de los almidones. Para que el arroz esté más rápido yo lo hago en una olla a presión, pero lo puedes hacer tanto en una arrocera como en una olla tradicional. Solamente deberás agregar una taza y un cuarto de agua y el arroz previamente lavado. Repártelo por toda la superficie, prende a fuego medio alto. Y una vez que el agua esté caliente, Tapa la olla reduce el fuego al mínimo y deja cocinar por 10 minutos. Mientras se cocina el arroz podemos hacer la mezcla con la que se sazona, así que agrega 3 cucharas de vinagre, media cucharita de sal y media cucharita de azúcar. Aquí lo único que necesitamos será calentar para disolver el azúcar y la sal. La mezcla estará lista cuando todos los cristales se hayan disuelto. Una vez el arroz esté listo, apaga y deja reposar con la olla tapada 5 minutos. Destapa la olla y transfiere el arroz a un bowl para que se enfríe y combinarlo con la mezcla. Estando caliente, agrega la mezcla de vinagre y trata de dispersarlo por todo el arroz. Mezcla tratando de evitar dañar los granos de arroz. El objetivo es que el arroz quede lo más suelto posible y disolver todos los posibles grumos de arroz que puedan haber. Una vez termines, cúbrelo con un trapo previamente humedecido y déjalo reposar por aproximadamente 20 minutos. Mientras tanto, vamos a hacer el relleno de este sushi. intenta utilizar un tofu lo más fino posible. En este caso estoy utilizando un tofu seco que voy a cortar en tiras verticales. Para panarlo voy a utilizar leche vegetal, almidón de maíz y panko o miga de pan. Para saborizar el panko agrega un poco de sal, pimienta y páprica al gusto. Combina y está listo para ser usado. Si no puedes consumir gluten, te aconsejo poner todas las especias en el almidón y darle una doble capa. Para panarlo, simplemente sumérgelo en la leche vegetal, síguelo pasando por el almidón. Recuerda sacudirlo para eliminar los excesos. Vuélvelo a pasar por la leche vegetal y por último en el panko. Una vez listas, hornea por 15 a 20 minutos aproximadamente a 180 grados. Y aprovechando que voy a hornear el apanado, voy a rallar esa zanahoria para hacer crocante de zanahoria. Solo debes rallarla por el lado más finito. Y agrega en el mismo bowl un poquito de aceite de oliva y una cucharita de almidón de maíz. Combina todo muy bien y extiéndelo en una bandeja con papel de hornear. Lleva a hornear de 15 a 20 minutos aproximadamente. Mientras tanto, prepara los vegetales. Yo aprendí que esta es la técnica de corte que utilizan muchos japoneses para que los trozos no sean tan gruesos y además se evitan todas las semillas. Y el aguacate, córtalo en láminas gruesas. Y así suena el tofu una vez se saca del horno. Utiliza una estera de bambú para formar el sushi. Primero coloca una hoja de algodón nori y seguido mójate los dedos para manipular el arroz para que no se te pegue. Agarra el arroz y llévalo al alga. Reparte el arroz. Trata que quede lo más parejo posible. Pon en la mitad aproximadamente el tofu apanado, el pepino, aguacate. Para enrollar, mójate un poco los dedos, comienza a enrollar y con tus 4 dedos sostiene acá, baja y con este pedacito que queda acá, ala para poder que quede más compacto y sigue enrollando. Aquí haz presión y ¡tará! Ahora con un cuchillo afilado corta los bordes del sushi y luego corta a la mitad. Recuerda mojar el cuchillo y de cada una de estas dos vamos a sacar 3 aproximadamente. Ahora, para una salsa rápida, agrega 2 cucharas de mantequilla de maní, una cucharada de salsa de soya, sriracha a gusto y agua.
La cantidad del agua no es exacta porque en el proceso vamos a ver si le hace falta o no. Aquí le podemos agregar un poquito más para que sea un poco más fluida. Y así es como debe quedar, un poco fluida, pero sin llegar a ser líquida completamente. Y llévala a un salsero para decorar. Lleva el sushi a su plato, agrega la salsa por encima, seguido por la zanahoria. Y sin importar si eres un principiante enrollando el sushi o ya tienes todo el máster, lo más importante aquí es que lo intentes y disfrutes todo el proceso. Si quieres seguir descubriendo muchas más recetas llenas de sabor y basadas en plantas, no olvides suscribirte. Nos vemos muy pronto.